Buenas tardes. Cuando yo tenía más o menos unos 40 años, un poquito más, empecé a sentir altibajos de ánimo. En el día también cambiaba el ánimo y me sentía muy inseguro durante mucho tiempo, como 3 años. Y sobre todo un año fue especial, ¿no? Entonces fui a consultar a mi director espiritual sobre este fenómeno raro que me sucedía y me dijo que yo era normal. Es que a todo hombre, mujeres también, pasa una crisis a la mitad de la vida, ¿sí? Y bueno, en ese momento medité sobre todo este evangelio que hoy acabamos de escuchar y me identificaba mucho con la situación de Pedro, ¿sí? Muchos de ustedes también habrán tenido o tienen la crisis, puede ser matrimonial, puede ser por la enfermedad o por la muerte de algún ser querido, puede ser problema económico, etc., ¿sí? Y hoy el Evangelio nos presenta una situación desesperante de los discípulos que estaban cruzando el lago grande para ellos y se encontró con la tormenta, con el viento en contra, de noche. Una barquita chiquita, ¿sí? Y estaba tratando de cruzar el lago y estaban agotados, estaban sin el Maestro. En una palabra, estaban angustiados, desesperados, frente al miedo de muerte, ¿no? ¿Sí? En esta circunstancia, Jesús aparece como fantasma, caminando sobre las aguas, sobre la tormenta, sobre las olas, como Salvador. Era tan sorprendente su presencia, ellos pensaron que era un fantasma, ¿sí? Y el Señor dijo, soy yo. La palabra soy yo en la Biblia es una palabra que revela que es Dios. Dios, desde el Antiguo Testamento, en el Evangelio de Juan, cuando dice yo soy, hoy soy yo, se refiere a Dios, no solamente en la persona de Jesús, ¿sí? Bien, y además dice, no teman, soy yo que estoy con ustedes, no teman, ¿sí? Y de esta manera, sorpresivamente, Jesús pudo haber salvado a los discípulos que estaban angustiados. Pero la escena no termina ahí. Continúa con la escena de Pedro. Y Pedro, al verlo a Jesús, dice, Señor, si eres tú, déjame caminar sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le permite. Y Pedro se anima a bajar de la barca y empezó a caminar. Pero al ver la violencia del viento y de las olas, tuvo miedo y perdió de vista al Señor y empezó a hundirse, ¿sí? Y se le ocurrió, como suele suceder, Señor, sálvame, le gritó, ¿no? Y el Señor le extendió su mano y lo salvó, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La buena noticia de hoy para todos nosotros es la enseñanza a nivel personal y a nivel comunitario, a nivel de la Iglesia universal, Iglesia local de Venado Tuerto, ¿sí? Porque
La barca donde está Jesús, donde está Pedro y los apóstoles, en la Biblia representa la iglesia, la comunidad de los cristianos. ¿Y qué enseñanza nos da en esta crisis, tormenta que puede ser pandemia? Justo el Papa Francisco, cuando comenzó la pandemia, leyó este pasaje del Evangelio. Tenemos que cruzar la pandemia, una crisis mundial. También puede ser crisis económica del país, inseguridad social, crisis matrimonial, relativismo, consumismo, etc. Por delante nuestro puede haber mucha tormenta, ¿sí? Para poder atravesar esta crisis, las dificultades, el Evangelio de hoy nos da algunas pautas importantes para aprender. Primero es mirar solo al Señor, no distraerse de los ambientes que nos amenaza, nos causa miedo, dejar de lado y solo concentrarnos en el Señor, mirar solo al Señor. Es una lección muy importante. Cuando uno no puede hacer más, lo único que tenemos que hacer es mirar al Señor. En la crisis, en la oscuridad, agotado, desesperado, con miedo, tristeza, en ese momento mirar solo al Señor y caminar hacia Él sin mirar al costado, ¿sí? Y después, cada vez que necesitamos gritarle al Señor, Señor, sálvame, sálvame. Es una buena oración, sálvame, Señor. Jesús quiere decir Dios salva, ¿sí? La tercera cosa que podemos hacer en medio de las crisis, pedir ayuda a los demás, porque Dios nos ayuda también a través de los demás, que pueden ser amigos, profesionales, las personas de unos años más de experiencia de la vida. Bueno, gracias a estos medios, aprendizajes, yo pude superar las crisis de ese momento, ¿sí? El fruto de la crisis es aprendizaje de que uno es débil, no es omnipotente. Cuando uno es joven, cree que es omnipotente, puede hacer todo, puede enfrentar todo, ¿no? Y es bueno darse cuenta, tomar conciencia de que uno no es tan fuerte, es débil. Una señora me decía que yo pensé que era un tigre, pero me di cuenta que soy un gatito, ¿sí? Bien, buena expresión, ¿no? En segunda cosa es, por eso digamos, ser humilde. Humilde es bueno. Segunda cosa es, para aprender, es solo Jesús es nuestro Salvador, mi Salvador. Tercera cosa que aprendemos, solo la fe puesta en el Señor nos salva. Y si estamos en el Señor, con el Señor, estamos a salvo. Es otra lección. De esta manera, la crisis, ojalá que no pasemos la crisis, pero en la vida es inevitable no encontrar una crisis, aunque quiera o no quiera, uno quisiera evitar, pero siempre se nos da alguna crisis. Cuando se nos da una crisis, tenemos algunos elementos a través del Evangelio de hoy para tener en cuenta.
y la crisis que se convierta, la crisis, la desgracia, se convierta en momento de gracia de nuestra salvación. Y también pedimos al Señor, sin la necesidad de pasar por la crisis, que el Señor nos dé la gracia de seguir creciendo en la vida cotidiana a nivel de fe y a nivel de comunidad, a nivel de la Iglesia de Venado Tuerto, más en la Iglesia universal. Amén.